Hola y bienvenidos al primer episodio de Los Archivos de la Oscuridad. Espero que estén cómodos y a gusto, donde sea que estén escuchándome. Quizás se pregunten por qué decidí hacer un podcast de cuentos de terror, viendo que quizás es un tema saturado en la red. De hecho, yo escucho muchos, es una pequeña adicción. La verdad es que siempre he disfrutado de este género incluso desde que era niño. Creo que el adentrarnos en ese mundo de sombras a veces nos revela parte de quienes somos y a lo que realmente podemos llegar a temerle. Además, uno puede compartir algunas pequeñas obras literarias que de otra forma quedarían perdidas en el olvido para muchos. Y de paso, podemos pasarlo bien un rato. El cuento de esta noche se titula Dagon, Dagon en inglés, una obra de un maestro del horror, el gran H.P. Lovecraft, escrita en 1917, que trata sobre el encuentro de un hombre con algo que desafía muchas de las cosas que puede llegar a comprender su mente humana. Comencemos. Dagon, 1917. Escribo esto bajo los efectos de una considerable tensión, ya que esta misma noche habré fallecido. Sin un penique, agotada mi provisión de droga, que es lo único que me ha hecho la vida tolerable, no puedo aguantar más esta tortura. Voy a lanzarme por la ventana de mi guardilla a la estrecha calle que pasa por debajo. No piensen que porque soy adicto a la morfina soy una persona voluble o un degenerado. Cuando haya leído estas páginas garabateadas con urgencia podrán suponer, aunque no creo que sean capaces de asumirlo por completo, por qué debo olvidar o morir. Fue en una de las regiones más abiertas y menos transitadas del inmenso océano Pacífico, donde el paquebote en el que yo ejercía de sobrecargo fue apresado por un buque de saqueo alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus primeros días, y las fuerzas navales alemanas aún no habían sucumbido a su posterior degradación, de modo que nuestro barco fue abordado de forma legítima y nuestra tripulación fue tratada con toda la justicia y consideración debidas a nuestra condición de prisioneros navales. Tan liberal, en verdad, era la disciplina a la que nos sometieron nuestros captores, que 5 días después del abordaje, logré escapar solo en un bote pequeño, cargado de provisiones y agua suficientes para mucho tiempo. Cuando por fin me encontré libre y a la deriva, sabía muy poco sobre el lugar que me rodeaba. Nunca he sido un buen navegante, así que solo pude conjeturar, gracias al sol y a las estrellas, que me hallaba en algún punto al sur del Ecuador. Ignoraba por completo en qué longitud, y no sé si se divisaban islas ni líneas de la costa. El tiempo se mantuvo en calma, así que durante días incontables me mantuve navegando sin rumbo fijo, bajo un sol abrasador, a la espera de que pasara algún barco o que la marea acabara por arrojarme a alguna playa de una tierra habitable. Pero ni barco ni tierra alguna aparecían, y yo me empecé a desesperar solo en medio de aquella inmensidad azul convulsa e interminable. El cambio sucedió mientras dormía. Nunca sabré los detalles exactos porque, aunque agitado y lleno de pesadillas, nada interrumpió mi sueño. Cuando me desperté, me descubrí a mí mismo en medio de un fango viscoso, negro e infernal que se extendía a mi alrededor en monótonas ondulaciones hasta donde me alcanzaba la vista, y en el que mi bote había penetrado unas brasas hasta quedar encallado. Cualquiera podría suponer que mi primera sensación sería de asombro ante aquella transformación tan prodigiosa e inesperada del paisaje. Pero lo cierto es que estaba más asustado que sorprendido, pues flotaba en el aire y sobre el suelo algo tan siniestro que me enfrió hasta la médula. La zona estaba podrida, llena de cadáveres de peces en descomposición y de otras cosas de más difícil descripción que se veían sobresalir por encima del asqueroso lodo que cubría la llanura sin fin. No albergo la esperanza de ser capaz de transmitir en meras palabras el indescriptible horror que viví en silencio en aquella árida inmensidad. No se oía nada, ni había nada a la vista, excepto una vasta extensión del limbo negro. Sin embargo, aquella calma total y la uniformidad del paisaje me oprimieron con un miedo nauseabundo. El sol brillaba con crueldad desde un cielo sin nubes que se me antojaba casi negro, como si reflejara en él el pantano de tinta que bullía por debajo de mí. Mientras me arrastraba dentro del bote varado, me di cuenta de que solo una teoría podía dar una explicación lógica a mi situación: que un levantamiento volcánico sin precedentes hubiera arrojado hacia la superficie una parte del fondo oceánico, exponiendo regiones que durante innumerables millones de años habían estado escondidas en las insondables profundidades del mar. Tan grande era la extensión de la nueva tierra que se había levantado a mis pies,
que no podía detectar ni el más leve ruido del océano, ni forzando mis oídos tanto como me era posible. Tampoco había aves marinas para alimentarse de aquellos seres muertos. Pasé varias horas, meditando, dándole vueltas, sentado en el bote que yacía de medio lado y que, según el sol se iba desplazando a través del cielo, me proporcionaba una ligera sombra. A medida que avanzaba el día, el terreno perdió algo de su adherencia y parecía probable que en poco tiempo se secara lo suficiente como para poder moverme. Esa noche dormí muy poco, y al día siguiente me preparé un paquete con comida y agua para emprender un viaje por tierra en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. En la mañana del tercer día, noté que el suelo se había secado lo suficientemente como para caminar con facilidad. El olor del pescado muerto era enloquecedor, pero yo estaba demasiado preocupado por la gravedad de mi situación como para que un detalle tan leve me inquietara. Así que reuní toda mi audacia para ponerme en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día avancé en dirección oeste, guiado por un lejano montículo que se alzaba por encima de cualquier otra elevación que hubiera en el desierto ondulado. Esa noche acampé, y al día siguiente seguí viajando hacia el montículo, aunque no parecía que estuviera más cerca del objeto que cuando lo divisé por primera vez. En la tarde del cuarto día alcancé el pie del montículo, que resultó ser mucho más alto de lo que me había parecido desde la distancia. Un valle intermedio realzaba aún más su altura en relación con el resto de la superficie. Estaba demasiado cansado para ascender, así que dormí a la sombra de la colina. No sé por qué aquella noche tuve sueños muy agitados, pero antes de que la luna menguante y fantásticamente gibosa se hubiera levantado muy por encima de la llanura oriental, estaba despierto bañado en sudor frío y decidido a no dormir más. Las visiones que había experimentado habían sido demasiado como para soportarlas otra vez. Bajo la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido viajar durante el día. Sin el abrasador sol, habría gastado menos energía en mi desplazamiento. De hecho, ahora me sentía capaz de realizar el ascenso al que había renunciado al atardecer. Recogí mi mochila e inicié mi ascenso hacia la cumbre del promontorio. Ya he contado que la monotonía ininterrumpida de la ondulada llanura fue una fuente de un impreciso horror para mí. Pero mi horror se acrecentó cuando alcancé la cima del montículo y descubrí al otro lado una cima o cañón inconmensurable, tan profundo que la luna no tenía suficiente elevación para iluminar sus negros rincones. Sentí que me encontraba en el final del mundo, como si me estuviera asomando al borde de un caos insondable de una noche eterna. Curiosamente, el miedo me despertó el recuerdo del viejo paraíso perdido y de la terrorífica ascensión de Satanás a través de los reinos de la oscuridad. A medida que la luna ascendía en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan verticales como había imaginado. Multitud de salientes y afloramientos de roca ofrecían fáciles puntos de apoyo para los pies en caso de descenso, además de que, después de una caída inicial de unos pocos centenares de pies, la vertiente se suavizaba gradualmente. Llevado por un impulso que yo mismo no puedo entender con claridad, empecé a descender a gatas por las rocas, hasta llegar a la parte en que la pendiente se hace más suave, contemplando aquellas estigias profundidades en las que nunca había penetrado la luz. De repente, en la pendiente opuesta, captó mi atención un vasto y singular objeto que se elevaba abruptamente a unos 100 metros delante de mí y que, nada más recibir el resplandor de la luna, emitía un brillo blanquecino. Lo primero que me dije es que no era más que una gigantesca roca, pero había algo en su contorno y colocación que me daba la clara impresión de que no eran del todo un trabajo de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones que no puedo expresar, porque a pesar de su enorme magnitud y de su ubicación en el fondo de un abismo que había bostezado en el fondo del mar desde que el mundo era joven, me di cuenta de que, sin duda, aquel extraño objeto era un monolito bien labrado, cuya mole había conocido la mano de obra y, tal vez, el culto de criaturas vivientes y racionales. Aturdido y asustado, pero no sin cierta sensación de deleite, propia del científico o del arqueólogo ante un descubrimiento, examiné el entorno con detenimiento. La luna, ahora cerca de su cenit, brillaba extraña y vívidamente por encima de los elevados precipicios que se alzaban desde el abismo, y me reveló el hecho de que en lo más profundo fluía una gran cantidad de agua, que desaparecía de la vista en todas las direcciones y que casi me llegaba a los pies, tal y como estaba yo colocado en la pendiente. Al otro lado del abismo, un leve oleaje bañaba la base del ciclópeo monolito,
sobre cuya superficie ahora me era posible vislumbrar tanto inscripciones como grotescos bajorrelieves. Parecía un sistema de escritura jeroglífica, desconocida para mí y diferente a todo lo que había visto en libros, pues en su mayor parte representaban símbolos acuáticos convencionales tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y similares. Varios caracteres representaban extrañas criaturas marinas, obviamente desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas yo había visto en descomposición en la planicie surgida del océano. Sin embargo, lo que me causó mayor fascinación fue la talla pictórica. Gracias a su enorme tamaño, a pesar del agua que mediaba entre nosotros, a simple vista se podían observar una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un doré. Desde la distancia, me pareció que se trataba de representaciones humanas, al menos de cierto tipo de hombres, pero los grabados se comportaban como peces en una especie de gruta submarina o rindiendo homenaje a un santuario monolítico que también parecía estar bajo las olas. De sus caras y figuras no me atrevo a hablar en detalle, porque el simple hecho de recordarlas ya me provoca un desmayo. Grotescos, más allá de la imaginación de un Poe o de un Bulwer, eran de aspecto principalmente humanos, aunque con manos y pies palmeados, los labios asombrosamente anchos y flácidos, los ojos vidriosos y saltones, y otras características menos agradables de recordar. Curiosamente, parecían estar mal cincelados, sin ninguna proporción con su fondo escénico, porque una de las criaturas se mostraba en el momento de matar a una ballena representada solo un poco más grande que él mismo. Observé, como digo, su aspecto grotesco y su tamaño desproporcionado, pero de pronto me di cuenta de que debían ser simplemente los dioses imaginarios de una tribu de pescadores o de primitivos marinos. Alguna tribu cuyo último descendiente había perecido eras antes de que naciera el primer antepasado de Piltdown o del hombre de Neanderthal. Asombrado por el inesperado hallazgo de un pasado que va más allá del conocimiento del antropólogo más atrevido, me paré a reflexionar mientras la luna lanzaba extraños reflejos sobre el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces de pronto lo vi. Con solo un ligero batido que me anunció su ascenso a la superficie, esa cosa se deslizó a mi vista, sobre las aguas oscuras. Inmenso, parecido a Polifemo y repugnante, se precipitó sobre el monolito como un monstruo formidable de pesadilla, alcanzándolo con sus gigantescos brazos escamosos, mientras inclinaba su horrible cabeza y profería unos sonidos acompasados. Entonces pensé que me volvería loco. De mi ascenso frenético por la pendiente y el acantilado, y de mi delirante viaje de regreso al bote varado, recuerdo poco. Creo que canté mucho y que, cuando no podía cantar, me reía de forma extraña y escandalosa. Tengo recuerdos difusos de una gran tormenta algún tiempo después de llegar al bote. Al menos estoy seguro de que escuché truenos y otros sonidos que la naturaleza solo profiere en estado más salvaje. Cuando salí de las sombras estaba ya en un hospital de San Francisco, al que me había llevado el capitán del barco estadounidense que me había recogido en el bote en medio del océano. Según parece, deliré mucho, pero me di cuenta de que mis palabras habían recibido poca atención. De la supuesta agitación del Pacífico, mis rescatadores no sabían nada y yo tampoco vi necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Una vez que fui a pedir la opinión de un célebre etnólogo, al que divertí un rato con mis peculiares preguntas sobre la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios de los peces, pero pronto me percaté de que era una persona irremediablemente convencional y no insistí en mis preguntas. Es por las noches especialmente, cuando la luna es menguante y gibosa, que vuelvo a ver aquella cosa. Probé con la morfina, pero la droga solo me produce un cese pasajero y me ha enganchado con sus garras hasta convertirme en un adicto sin esperanza. Así que ahora debo terminar con todo, después de haber escrito este relato completo que servirá para informar a mis semejantes o bien para alimentar sus burlas. A menudo me pregunto si no habrá sido todo fruto de mi fantasía. Un monstruo nacido de la fiebre producida por la insolación de los días en el abierto bote tras mi fuga del buque de guerra alemán. Me lo pregunto a menudo, pero siempre como respuesta se me presenta este vívido recuerdo. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las criaturas sin nombre que, en este mismo momento, podrían estar arrastrándose y debatiéndose en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y labrando sus propias efigies detestables en obeliscos submarinos de granito empapado en agua. Sueño con el día en que se eleven por encima de las olas para arrastrar hacia abajo con sus garras apestosas los restos de una humanidad insignificante y agotada por la guerra, con el día en que la tierra se hundirá y el fondo del océano oscuro ascenderá en medio del pandemonio universal. El final está cerca.
Escucho un ruido en la puerta, como de un inmenso cuerpo resbaladizo que respira contra ella. No me encontrará. ¡Dios! ¡Esa mano! ¡La ventana! ¡La ventana! Gracias por acompañarme esta noche. Espero que hayan disfrutado del cuento que les leí hoy. Nos veremos en un poco tiempo más con una nueva historia para contarles. Hasta luego.